Hablemos un poco de historia. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos una vez más a 10 centavos. Mi nombre es Amílcar Centeno. Esta vez vamos a tratar un tema de actualidad. Como ustedes sabrán, hace días ha iniciado un conflicto armado entre Armenia y Azerbaiyán. Este conflicto se llama el conflicto de Nagorno-Karabaj o el conflicto de Alto Karabaj, o también el conflicto de la República de Artsaj. Artsaj o Alto Karabaj es un territorio dentro de Azerbaiyán que Armenia reclama como suyo. Lo que vamos a ver hoy día, obviamente, en nuestro canal vamos a hablar de historia. Así es que hoy te voy a explicar un poco de la historia detrás de este conflicto. Vamos a ver un poco de la historia de Armenia, vamos a hablar un poco de la historia de Azerbaiyán y por qué es tan importante este conflicto dentro de la situación actual en cuanto al territorio y en cuanto a las potencias que están queriendo disputarse un poco de influencia dentro de este territorio. Ambos países están geográficamente ubicados en la región del Cáucaso, una región desde el Mar Negro hasta el Mar Cáucaso precisamente. Esto al sur de Rusia y al norte de Irán y al norte también de Turquía. Una zona muy importante en cuanto a la historia por ser el corredor más o menos entre Asia y Europa. Pero bueno, empecemos hablando de Armenia. Armenia es una nación muy antigua que tiene como orgullo ser el primer país en adoptar la religión cristiana. Este es un dato de vital importancia dado que este conflicto con Azerbaiyán también tiene un tinte religioso. Y es así precisamente que al abrazar la religión cristiana, ellos crearon su propia iglesia, la Iglesia Ortodoxa Armenia. Después de varios siglos, como la mayor parte de la región, ellos van a sufrir varios cambios de imperios, que van desde el griego pasando por el romano y llegando incluso después a los musulmanes y después a los otomanos. Estos últimos van a controlar toda la región del Cáucaso, rivalizando con los reinos del norte de origen ruso. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, como ustedes sabrán, el Imperio Otomano se enfrenta a Rusia. El Imperio Otomano, es decir, Turquía, vio con malos ojos la afinidad que los armenios sentían con los rusos. Precisamente por ese motivo es que se va a dar el famoso genocidio armenio, genocidio que hasta el día de hoy las autoridades turcas niegan. Sin embargo, según varios historiadores, entre 6.000 a 1,5 millones de personas, es decir, de armenios, van a sufrir un exterminio masivo de parte del Imperio Otomano. Esto va a empezar a abrir muchas rencillas y mucha rivalidad en la zona. Es más, se van a producir varias guerras internas. Con el final de la Primera Guerra Mundial y la derrota de Turquía y además el ascenso de la Revolución Rusa, va a producir varios cambios dentro de la región. Es así que durante un corto tiempo el país de Armenia como tal va a declarar su independencia del Imperio Otomano y va a ser durante un corto tiempo una nación independiente. La Unión Soviética se va expandiendo y precisamente los soviéticos van a crear una administración única del Cáucaso, uniendo Georgia, Azerbaiyán y Armenia en una sola administración. Y precisamente los soviéticos son los que le dan autonomía luego a estos tres países por separado formando repúblicas socialistas. Pero además de eso, dentro de algunos países como Azerbaiyán van a crear esta región autónoma de Nagorno-Karabaj, que precisamente es el conflicto que vamos a ver después. Prácticamente tendríamos una raíz del problema en esta declaración de autonomía dentro de Azerbaiyán de un territorio armenio. Pero no nos adelantemos, ya vamos a hablar de eso dentro de un rato. En 1991, después de los cambios producidos dentro de la Unión Soviética, estos países del Cáucaso van a lograr su independencia. Tanto Georgia como Azerbaiyán y Armenia logran separarse de la Unión Soviética formando naciones independientes.
Y es precisamente que en esta independencia Armenia va a reclamar ese territorio dentro de Azerbaiyán y eso va a empezar a producir un conflicto con su vecino, terminando en una sangrienta guerra entre 1988 y 1994 que dentro de un momento ya te voy a explicar con más calma. Pero hablemos de Azerbaiyán. Azerbaiyán, a diferencia de Armenia, es un país musulmán. Musulmanes de denominación chiita, pero muy emparentados a los turcos en cuanto a lengua y en cuanto a cultura. Como te dije, entonces este problema tiene su trasfondo religioso, dado que es un enfrentamiento entre Armenia, que es cristiana, y Azerbaiyán, que es musulmana. Al igual que Armenia, como toda la región, también pasó por la jurisdicción de varios imperios, pero a diferencia de Armenia, que pertenecía al Imperio Otomano, gran parte de Azerbaiyán va a pertenecer al Imperio Ruso. Precisamente cuando cae el Imperio Ruso después de la Primera Guerra Mundial y tras el ascenso de la Unión Soviética, igual que todos los países, como te conté también de Armenia, ellos van a ser absorbidos por la Unión Soviética. Durante la Segunda Guerra Mundial, Azerbaiyán va a jugar un papel muy importante en el frente oriental, dado que en Azerbaiyán hay grandes yacimientos de petróleo. Una gran parte del petróleo que es consumido durante la guerra va a ser del Cáucaso y específicamente de Azerbaiyán. Muchos de los azeríes van a participar de la guerra y es más, la Unión Soviética en gratitud va a condecorar muchas veces a la población azerí por el servicio que ellos brindan durante la Segunda Guerra Mundial. Con la caída de la Unión Soviética, igual que los países del Cáucaso, Azerbaiyán también va a declarar su independencia de la ex Unión Soviética. Y precisamente como te conté, va a empezar un conflicto armado con Armenia. Pero bueno, empecemos hablando del conflicto. Todo el conflicto surge por la República de Artsaj, una república autoproclamada que prácticamente está dentro del territorio de Azerbaiyán. Pero esta región en su mayoría tiene población armenia y Armenia reclama para sí ese territorio. Un dato interesante es que la mayor parte de los países del mundo no reconocen a esta nueva nación, nacida precisamente tras la disolución de la Unión Soviética. Desde 1988 hasta 1994, esta nación va a querer también convertirse en una nación autónoma, aunque el verdadero fin de esta nación es unirse con Armenia, porque precisamente todos los que viven, alrededor de 400.000 personas, todos los que viven dentro de esa región, son armenios. Azerbaiyán prácticamente no acepta esta nación dentro de su propio país. Y el problema precisamente está que cuando se formó la Unión Soviética y cuando empezó a administrar esta región del Cáucaso, los soviéticos mismos les dieron ese estatus de autonomía dentro de Azerbaiyán. Esto sobre todo por un fin un poco de relaciones internacionales que quería la Unión Soviética tener un poco de amistad con Turquía y precisamente darles esta región de Azerbaiyán a los armenios podía provocar las malas relaciones, dado que la Unión Soviética tenía planes para expandir el comunismo dentro de Turquía. Lo dejaron ahí, es decir, los soviéticos dejaron esta región autónoma dentro de Azerbaiyán. El conflicto precisamente va a comenzar cuando Azerbaiyán decide quitarle la autonomía a esta región. Esto va a producir la protesta de los armenios y va a terminar precisamente en el conflicto entre 1988 y 1994, en el que entran en guerra ambos países por esta región. Y esto va a producir casi 1 millón de desplazados, ya que entre ambos países compartían también población, es decir, habían armenios dentro de Azerbaiyán y habían azeríes dentro de Armenia. Y lo peor es que va a producir varias masacres y varios enfrentamientos étnicos. En la actualidad hay muy poca población azerí dentro de Armenia y muy poca población armenia dentro de Azerbaiyán, precisamente por este conflicto. Entonces, hasta 1994, esta guerra va a tener el saldo de varios miles de muertos. En 1994, tras la intervención de varios países, Rusia sobre todo, se va a firmar un armisticio,
pero no se solucionó el problema de fondo, ya que esta nación desde esta guerra sigue teniendo como una especie de soberanía dentro de este territorio azerí, es decir, dentro de Azerbaiyán, pero no está reconocido por la mayoría de los países, como te dije. Entonces, esto causa mucha tensión en la zona. Es un problema que ha estado latente durante estos años. Esta tregua de 1994 no va a solucionar el problema. El 2016, en abril, ya hubo enfrentamientos como los que han empezado este 27 de septiembre. Es decir, ya ha habido enfrentamientos. Es más, el 2019 el Arsenal de Inglaterra tenía que jugar la final de la Europa League en Bakú, la capital de Azerbaiyán, pero uno de los jugadores y figura del Arsenal, Mkhitaryan, no pudo viajar con la delegación por problemas de seguridad, ya que este jugador es de origen armenio. Las autoridades azeríes y las autoridades de la UEFA quisieron dar toda la seguridad para que viaje, pero ante el temor de alguna escena violenta, se decidió que este jugador no viaje. Y escenas así se han estado viviendo durante estos últimos años hasta este 27 de septiembre, donde ya desde julio ya empezó la tensión a subir y este 27 de septiembre finalmente estalló el conflicto. Desde julio, tanto Armenia como Azerbaiyán están empezando a hacer ejercicios militares. Armenia con el apoyo de Rusia y Azerbaiyán con el apoyo de Turquía. No podemos olvidar en este tema que el trasfondo no solamente es una rivalidad religiosa, también está el lado económico. Esta zona es rica en recursos petrolíferos y además de que por la zona pasan varios gasoductos. Pero también está la cuestión internacional. Varios expertos y entendidos en relaciones internacionales temen que este problema se convierta en un problema muy parecido a Siria, donde grandes potencias están teniendo la responsabilidad en medio de estos conflictos. Armenia con el apoyo de Rusia y Azerbaiyán con el apoyo de Turquía. Es más, Armenia y varios países han denunciado de que Turquía estaría financiando a varios mercenarios sirios dentro del conflicto. Pero lamentablemente mucha de esta información está siendo coartada. La mayor parte de las cadenas internacionales no pueden confirmar lo que realmente está sucediendo en la zona. Ambos gobiernos sacan su versión del conflicto. Las redes sociales, por ejemplo, están prohibidas en Azerbaiyán. Además de eso, las cifras de muertos, de heridos o de desplazados varía según la fuente del gobierno en cuestión. Al parecer este problema no va a terminar muy rápidamente y ya varios países se están poniendo en gestión para brindar una especie de mesa de negociaciones. Estados Unidos, la misma Rusia, la misma Turquía, con Francia e Irán, que comparte la frontera sur, están ofreciendo las gestiones necesarias para que este problema pueda ser solucionado prontamente, ¿no? Y bueno, esperemos de que las negociaciones puedan llegar a un buen término. Ya la región está convulsionada por el problema de Siria y bueno, esperemos de que estas negociaciones también lleguen a buen término. Armenia no quiere ceder este territorio, Azerbaiyán tampoco quiere ceder y si no se pone un alto rápido, entonces va a volverse a reproducir la guerra que ya había pasado entre 1988 y 1994. Y bueno, mis queridos amigos, así hemos llegado al final de un video más de 10 centavos. Espero que te haya gustado este video de actualidad explicando un poquito de historia detrás de este conflicto. Si te ha gustado este video, no olvides dejar tu like. Síguenos en nuestras redes sociales. Si estás viendo este video por Facebook, suscríbete al canal de YouTube. Si estás viendo este video por YouTube, dale like a la página de Facebook. Y tampoco olvides, bueno, pues seguirnos en Instagram. Mi nombre es Amílcar Centeno y esto fue 10 centavos. Éxito sería.